Muchas gracias, María Angélica. Te quiero agradecer un montón esta invitación. Ya habíamos tenido el gusto con François de que nos habías invitado antes, y quiero agradecer también a Mónica y a Lorena y a tu equipo de SEANIM por toda la organización y la logística. Y bueno, la verdad es que muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, también gracias a las personas que están acá, María Gabriela, Ana, y a las otras personas, no las conozco. Así que bueno, espero bueno, que sea un momento agradable y que lo que tenga para transmitir pueda abrir un debate interesante. ¿Eh? Así que Mónica o Lorena, ¿quieren compartir pantalla para el PowerPoint que voy a presentar? Gracias. Perfecto, y lo puedes poner en eso, genial, muchas gracias. Bueno, entonces, yo lo que les voy a hablar es la revisión bibliográfica que realicé con motivo de mi tesis de la especialidad de nutrición. Entonces, la cuestión va a ser así, yo les voy a presentar este trabajo, cómo lo realicé, y para que después dé lugar al debate, a las preguntas y todo el intercambio, si les parece. Entonces, antes de empezar a presentar el trabajo, quiero agradecer a mis profesores de Argentina, al profesor doctor Gustavo Daniel Frechtel, quien es director de la carrera de nutrición del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Barcelona, donde estudié, al doctor Silvio Schreier, que es el vicedirector, y a quien fue mi tutora de tesis, al magíster María Amelia Linari. Así que bueno, va un especial agradecimiento para ellos. Entonces, la revisión bibliográfica que realicé se intitula Resiliencia, abordaje psicosocial, espiritual y educativo en el tratamiento del paciente adulto obeso. Siguiente, por favor. Entonces, partí de la pregunta siguiente. En el área de la resiliencia, ¿existen intervenciones de abordajes psicosociales, espirituales y educativas en el tratamiento del paciente adulto obeso con resultados favorables? Siguiente, por favor. Entonces, esa pregunta se basó en la hipótesis siguiente: el abordaje multidisciplinario, psicosocial, espiritual y educativo, incluyendo el trabajo corporal y de movimiento, resulta favorable en el tratamiento y seguimiento de los pacientes adultos con obesidad. Siguiente, por favor. Entonces, el marco teórico constó en cruzar dos conceptos, el de obesidad y el de la resiliencia. La obesidad es una enfermedad crónica que tiene un componente genético y un componente ambiental, y que resulta en el aumento del tejido adiposo, que es tejido inflamatorio, y causando morbimortalidad, es decir, que causa diferentes enfermedades. La obesidad es una enfermedad que causa enfermedades y que altera el sistema metabólico, cardiovascular, endocrinológico, osteoarticular, etc. Si nos basamos en los resultados de la cuarta encuesta nacional sobre factores de riesgo del año 2019 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación en Argentina, tenemos que la obesidad y sobrepeso pasaron en 2005 de 49% a 61,6% en 2018, y esto fue a expensas de la obesidad. O sea que 6 de 10 personas son obesas. Hay que tener en cuenta también, y estos son resultados de la OMS, que Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela y México son los 5 países de Latinoamérica con mayor tasa de obesidad. Con respecto a la resiliencia, podemos muy brevemente decir que es la capacidad del ser humano de hacer frente a los obstáculos, a las adversidades de la vida,
trascenderlos y proyectarse en el futuro. El término de resiliencia se tomó del campo de la física, resilience, que servía para indicar cuando los materiales volvían a su estado natural. La resiliencia es un constructo que se construye gracias a un adulto significativo, y dentro de los factores protectores encontramos los factores de resiliencia personales, que son la autoestima, la introspección, la creatividad, la conciencia corporal, el pensamiento crítico. Los factores de resiliencia socioculturales, como ser los valores, la espiritualidad. Los factores de resiliencia comunitaria, como la honestidad, la identidad cultural, el humor social. Si queremos resumir brevemente la evolución de la resiliencia, podemos decir que en los años 80, los estudios de Emmy Werner en una población de niños en la isla de Hawái los habían seguido y pudieron describir los factores de riesgo y los factores protectores. En los años 90 se pone el foco en la dinámica que tienen, cómo se relacionan los factores protectores con los factores de riesgo, y Edith Grothberg enunció la tríada yo tengo, yo puedo, yo soy, como tríada base de la resiliencia. Y en los años 2000 se puso el foco en la resiliencia como un constructo, es decir, que todas aquellas personas que pueden desarrollar los factores protectores pueden desarrollar resiliencia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué elegí de cruzar estos dos temas? Bueno, como vimos, la obesidad es una enfermedad compleja, y para abordar una enfermedad compleja necesito un paradigma que contemple dicha complejidad, y desde los factores de resiliencia se puede abordar dicha complejidad. Por otro lado, trabajando desde la resiliencia, trabajamos en ese ir hacia uno mismo. En arameo, lak lek, ve hacia ti mismo. Cuando podemos ir hacia nosotros mismos, podemos ir hacia los demás y a lo que nos trasciende. Ya veremos, y esto lo voy a relacionar más adelante, ya veremos por qué es importante este tema. Por otro lado, desde la salud pública sabemos que cuando trabajamos desde los factores protectores, desarrollamos justamente programas de desarrollo y no únicamente programas paliativos, que son los que se basan cuando trabajamos únicamente en factores de riesgo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos del trabajo? Bueno, el objetivo general fue conocer y describir las diferentes intervenciones terapéuticas desde el área de la resiliencia sobre el paciente adulto obeso. Siguiente, por favor. Con respecto a los objetivos específicos, el primero es, teniendo en cuenta que la obesidad es una enfermedad crónica, conocer y analizar qué estudios se realizaron sobre el abordaje de la resiliencia para el tratamiento de la enfermedad crónica. Hilando más fino, tenemos como segundo objetivo específico conocer y analizar los recursos que hacen a la resiliencia en el tratamiento de la obesidad en adultos desde un abordaje psicosocial, espiritual y educativo. Y por último, investigar en la bibliografía recursos de abordaje desde la resiliencia que involucran el trabajo corporal y de movimiento en el tratamiento del paciente adulto obeso. Siguiente, por favor. Entonces, el método consistió en el trabajo de una revisión bibliográfica donde 71 documentos fueron analizados. Estos documentos fueron encontrados utilizando 10 descriptores en 3 idiomas diferentes, francés, castellano e inglés, descriptores como por ejemplo obesidad y resiliencia, obesidad y espiritualidad, obesidad y danza terapia, etc. Y así en cada idioma. Y los criterios de inclusión para la revisión bibliográfica fueron la edad,
fueron adultos y adultos mayores. Algunos artículos eran resumen solo o tenían el texto completo. Y para mí fue importante incluir de manera equitativa artículos en castellano, en francés y en inglés, y lo mismo, incluir de manera equitativa artículos para cada sección temática. Y la recolección de la bibliografía la realicé entre los meses de enero y mayo del 2021. Siguiente, por favor. Entonces, fueron identificadas en esta búsqueda 99 citas. Fuentes de segunda mano fueron 19 citas, un total de citas de 118, pero como había una duplicada y que a partir de los criterios de exclusión y de inclusión fueron eliminadas 46, el total de documentos incluidos en la revisión fue de 71 documentos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, con respecto al abordaje desde la resiliencia, para el primer objetivo específico, entonces tenemos que el estudio de Quiseno y Vinacia en 2011, ellos mencionan que experiencias de espiritualidad, de religiosidad y de altruismo generan secreción de endorfinas, y colaboradores en 2008 con respecto a la diabetes. Ellos estudiaron que factores protectores como la autoestima, el autocontrol y el optimismo se reflejan en un mejor autocuidado del paciente, un mejor control de su diabetes y mejora el control de la hemoglobina glicosilada. Con respecto a la artritis reumatoidea, Quiseno en 2010, a través del programa Fortaleza, este programa menciona que intervenciones desde la psicología positiva y de la terapia cognitivo-conductual generan cambios a nivel biopsicosocial y espiritual. Con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, Meneses de Lucena Carvalho en 2016, ellos hicieron un estudio en estudiantes universitarias en España y vieron que aquellas estudiantes con bajo nivel de resiliencia eran 1,66 más propensas a sufrir trastornos de la conducta alimentaria, y con respecto a la enfermedad renal crónica, Ulrich, Böll y colaboradores en 2016, entre varias variables sociodemográficas que estudiaron como ser, franja etaria, renta, escolaridad, etcétera, solo la variable de la religión tuvo una influencia positiva. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al abordaje psicosocial, y esta vez yendo a la obesidad, Ortiz Rosales en 2021 analiza el modelo transteórico de Prochaska, el modelo transteórico de cambio de Prochaska, y menciona que aquellos pacientes que pueden pasar de la etapa de contemplación a la etapa de acción y de mantenimiento son pacientes que construyen resiliencia. Otro estudio de Mathieu en 2021 con respecto a la obesidad, tomaron un grupo de pacientes candidatos a la cirugía bariátrica y durante un año recibieron grupos de terapia cognitivo-conductual y vieron al cabo del año que había un aumento de la calidad de vida y una disminución de la prevalencia de psicopatologías. Con respecto al estudio de Tamersa y colaboradores en 2011, ellos mencionan también que aquellas personas que tienen en su lugar de trabajo redes de apoyo tienen mayor consumo de frutas, un 4% más, y realizan mayor actividad física, un 14,3% más. Siguiente, por favor. Con respecto al abordaje espiritual, tenemos el estudio de Ellis y Biglione en 2000. Ellos encontraron que la religiosidad no está asociada con sobrepeso. En cambio, Barmal y colaboradores en 2013, ellos encontraron en una población asiático-hindú que la religiosidad está asociada con sobrepeso, pero no encontraron el mismo resultado en una muestra de musulmanes. Reeves y colaboradores en 2011, ellos encontraron que la religiosidad no está asociada con disminución de peso pese a la baja ingesta reportada. Es decir, se cree que hubo subestimación del reporte,
porque ellos reportaron que tenían baja ingesta, sin embargo, esto no se vio reflejado en el índice de masa corporal. Y Gutiérrez y colaboradores en 2014, ellos instauraron un programa basado en la fe que repercutió de manera positiva en una alimentación saludable y en mayor actividad física. Siguiente, por favor. Todavía desde el abordaje espiritual tenemos el estudio de Ruffo y colaboradores en 2019 con una intervención de mindfulness, una intervención a distancia, y el resultado fue que hubo muy baja adherencia, y esto los llevó a pensar, a los autores, a concluir que cuando se hacen intervenciones a distancia, en realidad hay que trabajar concomitantemente la adherencia y la motivación de los participantes a la intervención, digamos. Ahora, con respecto al abordaje educativo, los estudios de Gaillard y colaboradores en 2011 en Ginebra, ellos pusieron en pie un programa multidisciplinario donde trabajan desde la educación terapéutica, trabajan el aspecto médico, el aspecto dietético, el aspecto psicológico y el aspecto de actividad física. Es un programa donde trabajan con grupos, pero también con seguimiento individual, y la tasa del éxito es del 90% al cabo de un año. Con respecto a el abordaje del trabajo corporal y de movimiento, también en Ginebra, Carrard y colaboradores en 2012, ellos mencionan que en este programa multidisciplinario incluyeron prácticas de arte terapia y de danza terapia, formando así un tratamiento integral, y que esto redundó en mayor desarrollo de la dimensión perceptiva, es decir, un mayor reconocimiento de la sensación hambre-saciedad, mayor autoconocimiento y también una integración entre los estímulos interoceptivos, exteroceptivos y propioceptivos. En este mismo servicio, Albano y colaboradores en 2012 hicieron otra investigación en la cual participaron mujeres que hicieron danza terapia durante 2 años y analizaron los avisos y comentarios, y vieron que las palabras cuerpo, movimiento y ganas fueron las palabras más citadas. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a la discusión, ¿qué podemos decir? Bueno, fue más fácil para mí encontrar artículos que relacionan resiliencia y enfermedad crónica que encontrar artículos que relacionan resiliencia y obesidad. Vimos también que los principales recursos de abordaje psicosocial y pedagógico fueron la terapia cognitivo-conductual, la entrevista motivacional y la educación terapéutica del paciente. Con respecto a los grupos de educación terapéutica, los pilares de pensamiento crítico, autoestima, solidaridad y valores fueron abordados, y vemos también que los artículos analizados para el abordaje espiritual en realidad han mostrado resultados dispares. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a los grupos de danza terapia y arte terapia, la autoestima fue promovida, también la creatividad, la conciencia corporal y la solidaridad. Los estudios de Ginebra, o sea, los de Gaillard y colaboradores 2011, Albano y colaboradores 2012 y Carrard y colaboradores 2012, resultaron ser muy completos, ya que combinaron recursos de abordaje psicosocial, espiritual y educativo con técnicas de trabajo corporal y movimiento. Pero no se menciona el pilar del humor, ni tampoco el pilar de la espiritualidad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos decir de la espiritualidad? Bueno, Viard, en un artículo escrito en 2017, él pone en relación el cuerpo sensorial con la experiencia luminosa. ¿Qué es la experiencia luminosa? Bueno, según Rudolf Otto, es la experiencia de lo sagrado, la experiencia de lo que nos trasciende. Y ya Jung decía que la verdadera terapia era poder conectar al paciente con su dimensión luminosa. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la práctica y la contemplación del arte son vectores de la experiencia de trascendencia, es decir, que la danza
vehiculiza experiencias de trascendencia y de espiritualidad. Por otro lado, si nos remitimos a los terapeutas de Alejandría, ellos ya hablaban de la integración del soma, el cuerpo, el pneuma, el espíritu, el soplo, la psique, el alma y el nous, que es esa dimensión que conecta lo creado con lo increado. Y la práctica de danza no es ajeno a ello, como tampoco lo es la integración de los estímulos interoceptivos, exteroceptivos y propioceptivos. Por otra parte, tenemos que la palabra remedio viene de la palabra remedium en latín. En su interior está la palabra medium, que quiere decir centro, o sea que el remedio es alcanzar ese centro, y la danza terapia, la danza poesía pueden ser esas prácticas para alcanzar ese centro. Siguiente, por favor. Entonces, podemos decir que prácticas de conciencia corporal a través de la danza terapia o de la danza poesía promueven lo que Tessier llama los pilares de la pedagogía del intersticio. ¿Y cuáles son los pilares de la pedagogía del intersticio? La corporalidad, la afectividad, la sensorialidad y el imaginario. ¿Y por qué son importantes estos pilares? Son importantes porque tocan justamente lo singular, y acá hago la relación con lo que les había dicho antes sobre la CLEC, ve hacia ti mismo. Trabajar desde estos pilares promueve lo que es el canal perceptivo, que puede trabajar al unísono y complementar lo que es el canal intelectual. Por ejemplo, cuando el terapeuta trabaja desde la entrevista motivacional, en realidad el terapeuta se transforma en un facilitador que acompaña a su paciente para que éste pueda reconocer la ambivalencia al interior de sí mismo y de ahí emerger el cambio. Entonces, cuando podemos trabajar desde el canal perceptivo y del canal intelectual, los resultados pueden ser mayores. Después les voy a mencionar otro estudio que no está incluido en esta revisión, pero que habla en ese sentido. Siguiente, por favor. Entonces, como conclusión podemos decir que los resultados más destacados fueron aquellos en los que se incluyeron los programas de tratamiento, el trabajo corporal y de movimiento. Sin embargo, el área de la espiritualidad ha sido muy poco explorada, pero aquí hay una paradoja. ¿Por qué? Porque en realidad, si hacemos la metáfora del fondo y la forma, vemos en los estudios de Ginebra que les mencioné que en realidad en el fondo la espiritualidad está abarcada, porque cuando describen todos los resultados desde la danza terapia y desde el arte terapia, como el ser se expresa de la persona, cómo se produce la integración psicosomática, cómo se produce la integración de los estímulos interoceptivos, exteroceptivos y propioceptivos, son todos temas que tocan a la espiritualidad. Pero es verdad que la palabra espiritualidad no la he encontrado en estos artículos. Siguiente, por favor. Entonces, podemos decir que desde el trabajo corporal y de movimiento, ya sea por danza terapia o danza poesía, se promueve la sensorialidad y la conciencia corporal, lo que crea mayor conciencia de los estímulos interoceptivos, exteroceptivos y propioceptivos, y estos pueden impactar el acto de nutrirse. Es decir, que el acto de nutrirse no es ajeno a estos estímulos de conciencia corporal, lo que podría provocar mayor adherencia, y esto es hipótesis para un próximo trabajo de investigación, podría provocar mayor adherencia a las leyes enunciadas por el profesor Escudero, que son las leyes de la cantidad, calidad, armonía y adecuación. Es decir, que el profesor Escudero fue un referente en nutrición en Argentina, y él describió estas leyes haciendo referencia a cómo tiene que ser una alimentación saludable. Tiene que cumplir con estas 4 leyes. Y justamente la 4ª ley, que es la ley de la adecuación, toca lo singular. ¿Por qué?
porque justamente la dieta, el régimen tiene que ser adecuado a las costumbres de la persona, a sus creencias religiosas, a su tolerancia, etc. Siguiente, por favor. Entonces, como nuevas perspectivas, podemos decir que el enfoque interdisciplinario a través de la conciencia corporal, como ser danza terapia o danza poesía, puede ser muy promisorio para futuras investigaciones en el tratamiento del paciente adulto obeso. No nos olvidemos que somos personas, que cuando declinamos la palabra es personas, que quiere decir a través de lo cual pasa el sonido. Somos cuerpos resonadores y la danza honra ese cuerpo resonador que somos. Además, a través del trabajo de la conciencia corporal, podemos trascender lo absurdo, que cuando lo declinamos es absurdus, que quiere decir no escucha. Con lo cual, redundantemente, de nuevo, desde el trabajo de la conciencia corporal podemos trascender ese estado de no escucha. Así que bueno, muchas gracias. Esta fue la presentación.